Buenos días o buenas tardes, según estáis viendo este vídeo. Soy Luis Reynoso, médico especialista en medicina del trabajo, técnico de prevención de riesgos laborales, técnico superior en prevención de riesgos laborales en las otras 3 especialidades técnicas y profesor universitario hace mucho tiempo. La doctora Begoña Martínez Jarreta me sugería que hiciese una breve introducción a las áreas de influencia de la medicina del trabajo. Espero hacerlo de una manera clara y concisa y que os sea útil y que os queden ideas muy claras, ¿no? Es deciros que la medicina judeocristiana o la medicina grecorromana se ha basado durante siglos y siglos a la hora de hacer la historia clínica en 3 preguntas. ¿Qué te duele? ¿Desde cuándo te duele y a qué lo achacas? Desde Galeno hasta prácticamente el siglo XVIII, estas eran las 3 preguntas que se hacían en la anamnesis. Todos los médicos saben de la importancia de la anamnesis, de hacer una buena historia clínica del paciente, de preguntar los antecedentes personales y el motivo de consulta, y hasta el siglo XVIII se basaba principalmente en estas 3 preguntas. ¿Qué te duele? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo achacas? Fue el doctor Bernardino Ramazzini, un médico italiano del siglo XVII-XVIII, que recomendó incorporar una 4ª pregunta a esas 3. Además de ¿qué te duele? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo achacas? Proponía incorporar una 4ª pregunta: ¿en qué trabajas? Puesto que redactó un texto prolijo que se llamaba De Morbis Artificum Diatriba, o Tratado de las enfermedades de los artesanos, en la cual asociaba distintas patologías que eran mucho más frecuentes en determinadas labores, ¿no? Aunque sea un poco burdo, pero para que os hagáis una idea clara, observó que era mucho más frecuente el cáncer de mama en las monjas de clausura que en el resto de mujeres con su misma edad, ¿no? O que el cáncer de cervix, que es una enfermedad de transmisión sexual, o un cáncer provocado por una enfermedad de transmisión sexual, por el papilomavirus, era mucho más frecuente en las prostitutas que en el resto de las mujeres, ¿no? Pues así con muchas profesiones o con muchas tareas del ser humano, ¿no? Hacemos un breve repaso de la historia más reciente de la medicina del trabajo en España. En el año 1900, con la ley Dato, España en esto la verdad es que siempre ha ido por delante. En el año 1959, con la incorporación al ordenamiento jurídico español de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, con la Organización de los Servicios Médicos de Empresa. Desde entonces hasta 1995 fueron los médicos del trabajo los encargados de la prevención de riesgos laborales, pero en el año 1995 se transpone al ordenamiento jurídico español una directiva europea en la cual aparecen 2 novedades, ¿no? O 2 novedades principales. Una es la primacía de la prevención sobre la reparación o sanción, y 2, la integración de la prevención en todos los eslabones de la empresa, ¿no? En el año 1997 se pone pies a la ley del 95, redactando y aprobando el reglamento de los servicios de prevención. En los años 1999-2000 se redactan unos 20 protocolos del Ministerio de Sanidad y Consumo, que era como se llamaba en aquel entonces, de vigilancia específica de la salud de los trabajadores. Es decir, los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales hacen una evaluación de los riesgos que no se pueden evitar en las distintas tareas, y hacen un escrito que es la evaluación de riesgos. Los médicos del trabajo, en función de esa evaluación de riesgos, hacen unos reconocimientos médicos específicos, haciendo unas pruebas u otras dependiendo de esa evaluación de riesgos, ¿no? Pues hay 20 tareas: agentes anestésicos inhalatorios, manejo manual de cargas, posturas forzadas, pantallas de visualización de datos. Dependiendo de
en qué trabajas, a qué te dedicas, se realizan unas pruebas estudiando unas cosas u otras, ¿no? En el año 2005 se cambia la normativa en la formación de la especialidad medicina del trabajo, haciendo que sea una formación vía hospitalaria a través del examen MIR, que ya lo era, pero 4 años vía hospitalaria con una formación más completa y equiparándola al resto de especialidades médicas del ordenamiento jurídico español. Y en el año 2012 se redacta la Nota Técnica de Prevención 959 de Vigilancia de la Salud y bueno, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ahora estamos a finales del año 2021. Os tengo que leer esta definición de medicina del trabajo que hace la Organización Mundial de la Salud. Es un pelín ardua, pero merece la pena leerla completa. No os preocupéis que después la resumimos en los puntos más importantes. La medicina del trabajo, según la OMS, es la especialidad médica que estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con su capacidad, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, así como promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo. Lo que os decía, esta definición de la diapositiva número 5 es muy ardua, pero podemos resumirla de la siguiente manera. En la diapositiva número 6, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la orden ESCO 1526 de 2005, dice esto de la medicina del trabajo. En resumen, es una especialidad de orientación clínica y social en la que confluyen 5 vertientes o áreas de competencia fundamentales. 1. Preventiva. 2. Asistencial. 3. Pericial. 4. Gestora y 5. Docente investigadora. Como veis, el orden no es baladí, principalmente es preventiva, pero también es asistencial, pericial, gestora, docente investigadora. Muy bien, empezamos con el área preventiva. Muy bien, esta orden es de 1526, dice que no debe limitarse la medicina del trabajo a vigilancia de la salud y atención de urgencia, sino que debe extenderse a las enfermedades de los trabajadores, a formar e informarlos, a promocionar la salud en el trabajo, colaborando con el Sistema Nacional de Salud y con las autoridades sanitarias. Aquí vemos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tercera edición del año 2007, que habla de 4 tareas o 4 subáreas de las funciones preventivas de la medicina del trabajo. Habíamos dicho que la medicina del trabajo era preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora. Pues del área preventiva tiene 4 subáreas. Actuación coordinada con las otras disciplinas preventivas, es decir, con seguridad, higiene y ergonomía, para identificar y evaluar los riesgos, hacer un plan de prevención integrado, formación de los trabajadores, investigación de los accidentes y de las enfermedades profesionales y gestión y participación en órganos técnico-consultivos. 2. Vigilancia de la salud, que vienen a ser a nivel individual esos exámenes de salud, esos reconocimientos médicos, que podemos dividirlos en anamnésica, es decir, las preguntas subjetivas que le hacemos al paciente o que el paciente responde de manera subjetiva, y médico-clínicas, es decir, los exámenes de salud y los indicadores biológicos más objetivos que nosotros captamos de la exploración al paciente, ¿no? Y la vigilancia de salud colectiva, que es el estudio epidemiológico de todos los datos que hemos recogido en los exámenes de salud individual. Y va a ser a través de encuestas de salud, de indicadores de salud y de investigación de daños. Además de esto, algunos se sorprenden de que la atención de urgencia esté en las tareas preventivas en vez de en las tareas asistenciales. Bueno, es que son puntos de vista que no son excluyentes. Tenemos el punto de vista preventivo, el asistencial, el pericial, el gestor y el docente investigador, pero que confluyen todos ellos, los 5, estudiando lo mismo, que es la salud del empleado, ¿no? El salud de la empresa. Muy bien, pues hay que planificar esa atención de urgencia, hay que realizar protocolos de actuación con procedimientos y competencias y hay que administrar los primeros auxilios en caso de que haya presencia física, ¿no? Y después la promoción de la salud laboral, que puede ser individual a través de consejo sanitario, que no hay que desdeñar o no hay que menospreciar el consejo médico, es uno de los motivos más importantes para el cambio de hábitos en los pacientes y eso está corroborado.
y las inmunizaciones, las vacunaciones. Ahora que acabamos de pasar el COVID y que vemos, o Dios quiera que hayamos acabado del todo con el COVID, y que vemos la importancia de la vacunación, ¿no? Y después la promoción de la salud colectiva con programas sanitarios y con asesoramiento sanitario. Muy bien, esas son las tareas preventivas del área preventiva de la medicina del trabajo. El término vigilancia de la salud no es tan solo los reconocimientos médicos, sino que son también las encuestas de salud, los estudios de absentismo y los estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? En la 11 vemos aquí las encuestas de salud y los reconocimientos médicos o exámenes de salud individual que están redondeadas de rojo, y os hemos puesto como iconos de estudio de absentismo lo que son muchos monigotes, 2 separados de otros 5, y los estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con unas gráficas ascendentes, ¿no? Muy bien. Lo que queremos que os quede claro es que la medicina del trabajo no es lo mismo que la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud solo es una parte de las áreas del área preventiva de la medicina del trabajo. Junto con la seguridad, higiene y ergonomía, van a ayudar a disminuir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, y van a permitir estudiar de manera reglada, constante en el tiempo, la salud de nuestros empleados. En la diapositiva número 13 os hemos puesto los protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores disponibles en el momento actual en el Ministerio de Sanidad. Aquí aparecen los 20 protocolos que os decía, ¿no? Por orden alfabético: agentes anestésicos inhalatorios, agentes biológicos, agentes citostáticos, agrario, alveolitis alérgica extrínseca, amianto, asma laboral, cloruro de vinilo monómero, dermatosis laborales, manipulación, manejo manual de cargas o manipulación manual de cargas, movimientos repetidos del miembro superior, neuropatías por presión, óxido de etileno, pantallas de visualización de datos, los conocidos como PVD, plaguicidas, plomo, posturas forzadas, radiaciones ionizantes, ruido, silicosis y otras neumoconiosis, ¿no? Los médicos del trabajo tenemos obligación legal de saber los motivos por los que los empleados están enfermos o por qué se ha producido la ausencia en el trabajo. No para hacer un estudio de absentismo en el sentido punitivo, como perro de presa, para fiscalizar si está justificada una baja o una ausencia del trabajo o no, sino para ver si está relacionado esa patología que tiene el empleado con su trabajo, ¿vale? Solo a esos efectos, para poder investigar, para poder ver. No se puede evitar, hay una máxima que dice que no se puede evitar lo que no se mira, ¿no? O sea, si no estudiamos, no vamos a saber qué es lo que hay que evitar, ¿no? Pues para poder evitar algo hace falta saber qué es lo que existe, ¿no? Muy bien. Los objetivos de la vigilancia de la salud colectiva, dice en la diapositiva número 15, son el análisis e interpretación de esos resultados, que permite valorar el estado de salud de la empresa, dando respuesta a las preguntas: ¿quién presenta alteraciones?, siempre bajo la más estricta confidencialidad médica; ¿en qué lugar de la empresa?, en qué departamentos sí y en qué departamentos no. A lo mejor si hay mucha depresión o mucha ansiedad en un departamento, a lo mejor es que algo está fallando y hay que solucionarlo. O cuándo aparecen o aparecieron, ¿no? Ya sabéis, la causalidad no es tan solo, los criterios de causalidad no son solamente físicos, sino también temporales, ¿no? Muy bien. Ello hace posible establecer las prioridades de actuación en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, motivar la revisión de las actuaciones preventivas en función de la aparición de daños en la población trabajadora y evaluar la eficacia del plan de prevención a través de la evolución del estado de salud del colectivo de trabajadores. Muy bien. Recordad que la medicina del trabajo tiene 5 áreas de influencia: preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora, y que el área preventiva a su vez tenía coordinación con las áreas técnicas, vigilancia de la salud, promoción de la salud y la planificación, protocolos de asistencia de urgencias, ¿vale? Muy bien. Habíamos dicho que la vigilancia de la salud a su vez tenía 4 subáreas, ¿no?, que eran
que las teníamos bien identificadas en las diapositivas número 10 y 11. Es decir, podemos hacer vigilancia de la salud a través de encuestas de salud, que eso es subjetivo del empleado, lo que él dice tener, reconocimientos médicos, es decir, con datos objetivos, como son el peso, la talla, el colesterol, la glucemia, el índice de masa corporal, la creatinina, que eso es mucho más objetivo. Los estudios de absentismo, desde el punto de vista de estudiar qué es lo que le está pasando al empleado para intentar prevenir las patologías de origen laboral, las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas con el trabajo, y el estudio de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para saber qué es lo que está fallando en nuestra empresa para poder paliarlo. Muy bien. Solamente recalcar la importancia de los estudios estadísticos de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que aportan información valiosísima y que todas las empresas están obligadas a declarar a la Seguridad Social, vía telemática, vía ordenador, por un programa específico, unas características de los accidentes de trabajo, de cuándo se han producido, en qué día de la semana, a qué hora, haciendo qué tarea, y está todo protocolizado, encuadrado, de tal manera que es muy fácil hacer estudios estadísticos, epidemiológicos, y ver la tendencia por sexo, por edad, por puesto de trabajo, por todo, ¿no? Muy bien, y vámonos a la diapositiva número 18. Que nos habla, además de la actuación coordinada de las disciplinas preventivas, de la vigilancia de la salud y de la atención de urgencia, también nos habla de la promoción de la salud laboral, ¿no? Que habíamos dicho que podía ser individual o colectiva. Aquí hay que mencionar en la diapositiva número 19 el término empresa saludable, ¿no? Con la Declaración de Luxemburgo, que es una declaración de hace ya mucho tiempo, que viene muy bien explicada en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que puedes hacer, como empresa, puedes hacer una declaración de adhesión, que no hace falta nada, solamente decir que quieres promocionar la salud en tu empresa. Tiene que venir firmado por el dueño de la empresa, o por el presidente de la empresa, o por el responsable del servicio de prevención de la empresa. Y que no es poco, porque ya es una declaración de intenciones. O puedes pedir que de manera gratuita te hagan un checklist para ver si vas cumpliendo o no. Muy bien, dentro de la promoción de la salud es obligado que hablemos de las patologías más prevalentes en nuestro medio, ¿no? Nos vamos a la diapositiva número 20. Los determinantes de salud son el estilo de vida, la biología humana, el medio ambiente y el sistema de asistencia sanitario. En esta diapositiva, en la diapositiva número 20, nos dice que el estilo de vida representa un 43% de la responsabilidad de la salud de una comunidad, es decir, 4 veces más que el sistema de asistencia sanitario. O sea, es importantísimo los hospitales que tenemos en una comunidad, es importantísimo la formación de los médicos, del personal de enfermería, de los celadores, de los auxiliares, de todos en un hospital. Pero mucho más que eso influye el estilo de vida de esa población que el sistema de asistencia sanitario. No es una cosa u otra, las dos cosas tienen que ser buenas, pero el no fumar, el no estar gordos, el no estar expuestos a tóxicos, el conocer tus números y tener unos buenos niveles de glucemia, de colesterol, de tensión arterial, todo eso va a influir mucho más en la salud de una comunidad que el sistema de asistencia sanitario, 4 veces más. O lo mismo, la biología humana, o sea, lo que nos viene por genética de nuestros padres, representa 3 veces en importancia o en repercusión sobre nuestra salud que el sistema de asistencia sanitario. O el medio ambiente, que aquí el medio ambiente es laboral y extralaboral, influye el doble que el sistema de asistencia sanitario, ¿no? Esto es algo que conocemos hace muchos años y que hay que incidir en ello, ¿no? El estilo de vida es prioritario para mejorar la salud, ¿no? La promoción de la salud se basa en ello. Y el primer motivo de muerte en España, en nuestro medio, son las enfermedades cardiovasculares, que representan un 45% de muertes, ¿no? Y en la edad propia de la población laboral,
Los accidentes son la primera causa de muerte, después los tumores malignos y después las enfermedades cardiovasculares desde los 18 a los 44 años. Pero de los 45 a los 65 años, la principal causa es la enfermedad cardiovascular, después los tumores malignos y después los accidentes, ¿no? Estos son datos del INE. Pues eso, si sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte entre los 45 y los 65 años, es donde más tenemos que incidir, ¿no? Pero resulta que la segunda causa de muerte son los procesos oncológicos, que representan un 26% de muertes en nuestro entorno, sabiendo que los principales son el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, los cánceres ginecológicos, los cánceres de próstata, pues tenemos que ir a por ellos, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que, por ejemplo, el sedentarismo laboral, que sufrimos muchos en el trabajo, es un condicionante de salud que puede influir o agravar o aumentar la probabilidad de tener determinados cánceres, ¿no? Muy bien. Lo bueno es que los factores de riesgo cardiovasculares y oncológicos en muchos casos son prevenibles o son previsibles, es decir, podemos modificarlos. Desde el punto de vista cardiovascular, sabemos que el ser varón y mayor de 45 años, como es mi caso, pues no es bueno, ¿no? Aumenta el riesgo de tener un problema cardiovascular. Pero esos son los únicos no modificables. Si yo fumo, si soy diabético mal controlado, si tengo el colesterol por las nubes y si además soy hipertenso, pues todo eso es modificable. Puedo dejar de fumar, puedo controlar mi tensión arterial, puedo controlar mi obesidad, puedo controlar mi diabetes, puedo controlar mi hipertensión o dejar de fumar, ¿no? Muy bien. Y la parte buena es que en la diapositiva número 24 vemos que todos estos parámetros de factores de riesgo en cuanto a promoción de la salud para patología cardiovascular, para patología oncológica, pues es que en el más básico reconocimiento médico de índole laboral, ¿no? En un examen de salud individual, vamos a tener todas esas variables, ¿no? O sea que se puede hacer mucho y se lleva mucho tiempo haciendo mucho, ¿vale? Muy bien, como conclusiones del área preventiva, en la diapositiva número 25. Muy bien, la medicina del trabajo tiene 5 áreas de influencia: preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora. Del área preventiva tiene como 4 funciones fundamentales, que es la coordinación de áreas técnicas, la atención de urgencia, la vigilancia de la salud y la promoción de la salud. Dentro de la vigilancia de la salud tenemos encuestas, que son subjetivas, exámenes de salud, que son más objetivas, los estudios de absentismo y los estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para estudios epidemiológicos y mirar qué es lo que está fallando, dónde y cuándo, para poder resolverlo. Y después la promoción de la salud, que tenemos que mencionar la Declaración de Luxemburgo y la frase Princeps, que sería gente sana en organizaciones sanas, ¿no? Cuanto más sano esté el empleado, más fácil es que sea más productivo, además de muchísimas otras cosas, ¿no? Muy bien, nos vamos, ya hemos acabado con el área preventiva, vámonos a hablar muy someramente sobre el área asistencial. Muy bien, la medicina del trabajo tiene que, o el médico del trabajo tiene que saber atender los accidentes de trabajo. Aquí en la diapositiva número 27 os pongo pues eso, una exposición a radiaciones ionizantes, una exposición a un shock eléctrico, un tropiezo, un atropello, una caída desde altura o una amputación traumática, ¿no? Pues tenemos que saber atender estos accidentes de trabajo, darles la primera urgencia y saber dónde derivarlos, ¿no? Con la máxima calidad y la máxima intimidad y dignidad para el empleado, para el paciente que estamos atendiendo. Las enfermedades profesionales, ya sean de origen traumatológico, ya sean de origen físico, ya sean de origen biológico, tenemos que saber cómo repercuten los factores de riesgo laborales en la salud de nuestros empleados a largo plazo. Y después tenemos que estar formados para atender urgencias y emergencias médicas. Con emergencias médicas todos pensamos en el infarto, pensamos en el ictus, pensamos en el accidente politraumatizado grave,
pero tenemos que saber atender también las urgencias más prevalentes, que las más prevalentes, gracias a Dios, son las menos graves, ¿no? Son los constipados, las infecciones respiratorias de vías altas, las infecciones del tracto urinario, las conjuntivitis, pues eso, lo que es el día a día, ¿no? Con esto ayudamos mucho al paciente, al empleado, ayudamos mucho a la empresa y nosotros disponemos de mucha información muy útil que nos hace mucho más fácil el resto de tareas, ¿no? Ya hemos hablado de las tareas preventivas y hemos hablado de las tareas asistenciales. Las tareas asistenciales, vamos a la diapositiva número 28 como resumen, vamos a tratarlas de índole laboral, accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad relacionada con el trabajo, y las urgencias y emergencias, entendiendo como urgencias no tan solo las emergencias, sino también las menos graves y más prevalentes. Vámonos al tercer apartado, a la tercera área de las funciones de la medicina del trabajo, que es el área pericial. El área pericial, el médico del trabajo tiene que saber distinguir lo que es contingencia laboral de lo que es contingencia común, es decir, qué es de origen laboral y qué es de origen extralaboral, ¿no? En eso tenemos que basarnos en muchos casos en la legislación. O sea, la enfermedad profesional o el accidente de trabajo no son diagnósticos médicos, son definiciones legales. Es decir, si la definición legal de accidente de trabajo en España dice que es toda lesión que sufre el trabajador por causa o consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, pues es eso, la definición de accidente de trabajo. O si para que sea enfermedad profesional dice que hace falta que aparezca en tal Real Decreto con tal exposición y en tal trabajo, es que hacen falta esas tres características y si no, no es enfermedad profesional, ¿no? Pues el área pericial en gran parte es eso, el área de si es laboral o si es contingencia común, ¿no? En las urgencias médicas lo mismo, primero tenemos que atenderlas y después valorar si es laboral o no, ¿no? Y queríamos mencionar la discapacidad y la incapacidad, que se parecen mucho fonéticamente pero son distintas. La discapacidad es que hay una serie de beneficios sociales si uno supera el 33% de minusvalía o de discapacidad. Ahora se habla de funciones especiales, ¿no? O de capacidades especiales en vez de minusvalía o discapacidad. Y bueno, hay una ley muy antigua que era la ley LISMI que lo que decía era que había que tener determinado porcentaje de personas con más del 33% de minusvalía reconocido para no estar sometidos a unas multas en las grandes y medianas empresas, ¿no? Pues bueno, que eso hay que darle un enfoque moderno, un enfoque actual de prevención y de ayuda a la mejora de la salud del empleado, ¿no? Que eso al final redunda en beneficio para la empresa y para la sociedad, ¿no? Y después la incapacidad, que incapacidad significa que no puedes trabajar, ¿no? Que puede ser temporal o permanente. Como máximo puede ser de un año y medio a lo máximo, y después de ese año y medio, si no puedes seguir trabajando, hay que pasar a un tribunal que te dice si te dan una incapacidad permanente o tienes que volver a trabajar. Y si te conceden la incapacidad permanente, te dicen si es parcial o si es total, y si es total, te dicen si es absoluta o gran invalidez, ¿no? Y que dependiendo de cuánta ayuda necesitas, pues te van a conceder el 150% de tu base reguladora o el 100% o solamente un porcentaje dependiendo de la edad y de las necesidades, ¿no? Y con esto ya habríamos hablado del área pericial. Hemos hablado preventiva, asistencial y pericial. Que en pericial hemos hablado de contingencias, de discapacidad y hemos hablado de incapacidad temporal, incapacidad permanente, parcial, total y de la gran invalidez. Vamos a dar unos apuntes sobre el área gestora. Que sobre el área gestora me interesa que veáis esta diapositiva número 33 del ciclo de Deming, ¿no? Que eso es un sistema de mejora continua, ¿no? de la cultura virtuosa, del ciclo virtuoso, que tenemos que estar todo el rato planeando qué queremos hacer, tenemos que ejecutarlo, tenemos que verificar que lo que hemos hecho era lo que queríamos, ver qué es lo que ha fallado y actuar para resolverlo, para volver otra vez a planear, de tal manera que año tras año estemos mejorando permanentemente la gestión de la salud de nuestros empleados, ¿no?
Es una herramienta lógica, lleva a la mejora continua, ayuda a identificar y a eliminar riesgos y permite una gestión efectiva, sobre todo es eficaz, ¿vale? Y es, bueno, aquella frase mítica que yo creo que he mencionado antes que decía Lord Kelvin, ¿no? Que lo que no se mide no se puede mejorar. Si no quieres mejorar algo, no lo midas. Y si quieres mejorar algo, el primer paso es medirlo, ¿no? Una vez que lo mides, puedes cuantificarlo y puedes valorarlo, puedes ejecutar lo que has planificado, verificar qué tal lo has ejecutado y actuar sobre esa verificación o sobre esas variables que has verificado para volver a planificar. Así año tras año o semestre tras semestre o trimestre tras trimestre vas a ir mejorando los datos de lo que has estudiado. Muy bien, nos vamos a las conclusiones de nuevo. Hemos hablado del área preventiva de la medicina del trabajo, del área asistencial, del área pericial, del área gestora, que además de medir y de calcular lo que quieres mejorar, pues hace falta interrelacionar con la mutua, con los servicios de prevención, o la mutua, las mutuas con las que estás concertado, los accidentes de enfermedades profesionales y el seguimiento de la contingencia común, con los servicios de prevención con los que se hacen esos reconocimientos médicos o esas tareas preventivas de seguridad, higiene, ergonomía, la interrelación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con las distintas comunidades, con las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas, porque está transferido, las interrelaciones con la propia empresa, con los distintos mandos superiores, recursos humanos, gestores, organizadores, mandos intermedios de la empresa y con los representantes de los trabajadores, ¿no? También. Y después, por último, queríamos hablaros del área docente investigadora de la medicina del trabajo. El área docente investigadora de la medicina del trabajo, me encanta la diapositiva número 36. Por favor, miradlo porque es el número de referencias bibliográficas en PubMed al poner Occupational Health o salud laboral o salud ocupacional en PubMed, ¿no? Pues vemos como en el año 2000 solamente había, no llegaban a 1000, es más, no llegaban a 500, ¿no? Como en el año 2010 ya superaron las 1000 por año, en el año 2017 se estancó en unas 2900 y el último año, 2020, había más de 5.500, o sea que el crecimiento está siendo exponencial, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 37, pues ahora mismo en el año 2021, estando a octubre de 2021, tenemos ya más de 4.000 revistas, publicaciones científicas de calidad en PubMed, ¿no? Indexadas en PubMed. Yo creo que es una buena variable, un buen indicador para ver cómo está mejorando las publicaciones en medicina del trabajo, cada vez más prolijas, cada vez de mayor calidad y, bueno, afortunadamente esto está bien, ¿no? Pues que hay mucho que desarrollar, hay mucho que hacer y en la diapositiva número 38 os dejo el súper resumen de las conclusiones de esta exposición, que espero que no os haya sido muy ardua, ¿no? Solamente recordaros que la medicina del trabajo tiene 5 áreas de influencia, no es tan solo la vigilancia de la salud. Además de la vigilancia de la salud, que es una parte del área preventiva de la medicina del trabajo, tiene otras funciones de vigilancia de la salud. Es decir, vigilancia de la salud con encuestas, con exámenes de salud, con estudios de ausentismo, con estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la planificación de la atención de urgencia, la coordinación con las otras áreas técnicas de seguridad, higiene y ergonomía y la promoción de la salud son las funciones preventivas de la medicina del trabajo. Pero además están las tareas asistenciales de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, urgencias y emergencias, están las tareas periciales de determinar contingencias, si es común o es laboral, la discapacidad, 33% de minusvalía o más, y las incapacidades temporales o incapacidades permanentes, parciales, totales, gran invalidez, y después las tareas gestoras con mutuas, servicio de prevención, INS, comunidades autónomas, empresas, representantes de los trabajadores y la docente investigadora. Cada vez más publicaciones científicas, mejor calidad y más potente. Y ya por último, solamente me queda despedirme y dar las gracias de nuevo a la doctora Begoña Martínez Jarreta, a la mutua MAZ, a la cátedra MAZ
y a la Universidad de Zaragoza por permitirme colaborar en este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias a todos.